Em, Estoy muy contento de poder compartir en esta hora una porción de la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor a los hermanos que se conecten que apaguen sus micrófonos, por favor, así no hacen interferencia con el sonido como tal, ¿no? Bueno, ¿les parece si hacemos una oración para comenzar con nuestro estudio de hoy? Estoy ansioso de empezar, está bastante interesante, ¿no? Vamos a orar. Esta vez creo que puedo arrodillarme, a ver. Bueno, ese es el esfuercito. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por este día más de vida, el sábado que tú nos concedes, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad. Te damos las gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque nos consuela en nuestras aflicciones, en nuestras afrentas, y porque nos convence de pecado, Señor, primeramente, porque es nuestra necesidad ver nuestra condición. Te damos las gracias, Señor, por eso, por tanta bondad, por tanta misericordia. Y queremos pedirte en esta hora, Padre bendito, que tu Santo Espíritu nos pueda instruir en justicia, que nos dé la capacidad de poder asimilar tu palabra, Señor, que es eterna, que es infinita, que es tan profunda, que podamos hacerla bajo el equilibrio correcto y podamos aplicarla a nuestra experiencia personal. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, que nos laves en la sangre del Cordero y que bendigas a los oyentes aquí presentes en esta hora. Te lo pido humildemente, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo. Un feliz sábado nuevamente. Voy a ver si comparto pantalla por aquí para comenzar con nuestro estudio de hoy. Eh, bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Lo prometido es deuda porque la, este sábado que pasó, no, el otro, me sentí en deuda con ustedes. De pronto no compartí un tema que haya sido de satisfacción como tal, sentí como que fue un poco incompleto, de pronto no saqué el tiempo adecuado en la semana. Como estoy editando videos y también estoy preparando temas entre semana para el día jueves y estoy haciendo otros estudios aparte que veo necesario hacer para preparar todo un tipo de temas, es un poco complejo hacer ediciones para que quede bien bueno. Eh, Me tomé el tiempo de preparar un buen tema para hoy. Y me tengo que comprometer con ustedes porque es una responsabilidad que siento que Dios me ha dado en esta hora de compartir estas verdades con su pueblo, de hacerlo lo mejor posible también para el próximo sábado. Nuevamente, sean muy bienvenidos, es un privilegio, es un placer poder compartir con ustedes en esta hora. Y he visto la necesidad de profundizar un poco más en el capítulo 2 de Daniel y empezar a estudiarlo en paralelo con el capítulo 7, para que nosotros podamos empezar a entender lo que son las líneas proféticas en la escritura y cómo la historia se va desarrollando con el paso del tiempo y cómo Dios conoce el fin desde el principio y cómo Él permite que los eventos se vayan desarrollando conforme a su naturaleza en sí misma. Dios es Dios y Él conoce el fin desde el principio. Y es interesante de que toda palabra que sale de la boca de Dios es perfecta y ahora lo vamos a ver en cómo se desarrolla la perfección, la plenitud de la palabra de Dios a través de la historia. Lo vamos a ver bajo esa lupa, bajo ese foco, bajo esa percepción, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a leer algunas citas. La primera cita se encuentra en el Instructor de Jóvenes el 22 de septiembre de 1903. También lo pueden encontrar en el cuarto tomo del Comentario Bíblico Adventista en la página 1168. Permítanme tomar un poquito de agua, por favor. Bueno, dice la palabra de Dios. La imagen revelada a Nabucodonosor, mientras representaba la deteriorización de los reinos de la tierra en poder y gloria, también representa justamente la deteriorización de religión y moralidad entre los pueblos de estos reinos.
Cuando las naciones se olvidan de Dios, proporcionalmente se vuelven débiles moralmente. Qué interesante, porque aquí la hermana White nos muestra una representación simbólica más amplia de la degradación de los minerales de la estatua de Nabucodonosor. Es cierto que los reinos, desde Babilonia hacia abajo, fueron perdiendo su esplendor, su pompa, por así decirlo, pero también representa una degradación moral y espiritual en los seres humanos. A medida que el hombre se va separando de Dios, éste se vuelve más inmoral y más impío. Esa es la palabra. Y justamente la estatua de Nabucodonosor no solo representa, repito, la degradación de los imperios, hablando en su esplendor, en su pompa, sino también la degradación social de los seres humanos al ir alejándose del principio de la moral, de la norma como tal, que es la santa ley de Dios. Y en el desarrollo de la historia, los hombres se iban a ir desmoralizando cada vez más. Si uno hace un estudio del deseo de todas las gentes, si no mal estoy, es el capítulo 3 donde habla de los días en los cuales Cristo vino en su contexto. Ahí uno va a ver de qué tipo de hombres moraban en ese tiempo. Es un paralelo al tiempo presente. Es un paralelo al tiempo presente. Es más, en la página 26 del Deseado de toda la gente, la hermana Huay explica de que el paganismo se había introducido en el judaísmo y que el paganismo, una vez eh, adecuado en la vida personal de una persona, corta toda barrera hacia el pecado. Una persona que practica una religión pagana corta todo tipo de enemistad contra el pecado y se vuelve inmoral por completo. A eso también representa la degradación de los minerales de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Y aquí nos sigue diciendo, voy a poner el puntero láser, un momentito, por favor. Aquí está. Aquí nos dice, Babilonia pasó a la historia porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad al logro humano. Algo similar con lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿se han dado cuenta? El reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo porque en este reino la ley de Dios fue pisoteada. El temor del Señor no encontró lugar en los corazones de la gente. Las influencias prevalecientes en Medo-Persia eran iniquidad, blasfemia, etcétera. Todos los imperios que han surgido en este mundo han tenido una bendición especial por Dios y han sido prosperados por Dios. Pero a medida de que esos imperios han ido rechazando el testimonio directo y el llamado de Dios a elevar la norma hablando en términos morales, la bendición de Dios se ha ido transformando en maldición y esos imperios han sido destruidos por el simple hecho de desechar la santa ley de Dios. Y eso es lo que está pasando con los Estados Unidos en el tiempo presente. Están buscando a Dios bajo un fuego extraño. El 5 de marzo, hace 2 días atrás, se viralizó un video de Donald Trump orando en la Casa Blanca. Y Donald Trump aparecía con todos esos ministros, esos primeros ministros allí de los Estados Unidos, que son todos jesuitas, orando por la prosperidad de la nación. Y la hermana White habla sobre la apostasía nacional de los Estados Unidos en el conflicto de los siglos, cuando implemente una ley dominical nacional. Cuando ponga por norma el domingo aboliendo la santa ley de Dios de manera radical y echando por tierra los principios que hicieron a los Estados Unidos lo que son en el tiempo presente. Hablando de un hombre como Donald Trump, que lo que es furor hoy en el tiempo presente son los archivos de sus fiestitas en la isla de Epstein. Y el tipo está en cara dura que hace
unas horas atrás subió un video diciendo que él es perseguido, como que él cree de que es el bueno en la película. Estamos en la culminación de los pies de la estatua de de Nabucodonosor, perdón. Está a punto de caer esa piedra del cielo y destruir esta estatua. Y aquí nos sigue diciendo, los reinos que siguieron eran aún más bajos y corruptos. Interesante. Imagínense ustedes, el monarca más poderoso del mundo, el hombre que representa la nación más poderosa de este mundo, es un pedófilo. Aquí esto la hermana White lo escribió cuando Donald Trump no había ni nacido ni siquiera. ¿Ok? Los reinos que siguieron eran aún más bajos y corruptos, se deterioraron porque echaron de sí su lealtad a Dios. Y al olvidarse de él se hundieron más y más en la escala de valor moral. Interesante. Aquí nosotros vemos la estatua del rey Nabucodonosor, lo que vio Nabucodonosor en su sueño, y vemos el paralelo de las bestias de Daniel capítulo 7. ¿Ok? Y en esta tarde nos vamos a introducir a Daniel capítulo 7. Vamos a empezar a analizar y vamos a empezar a ampliar lo que el Señor nos ha dado en Daniel capítulo 2. Así que vamos a ir lento, vamos a estar un tiempito aquí, así que pónganse cómodos. Esto está en Profetas y Reyes. Vamos a ver algunas páginas. Desde la página 366 hasta la página 368. Aquí nos dice, la sierva del Señor. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones y el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poderes y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Qué interesante esta cita, mis queridos hermanos, porque nosotros ahora en el tiempo presente vemos las cosas y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Y reaccionamos como Habacuc. ¿Han leído la carta del profeta Habacuc? Cuando protesta contra Dios y ve la iniquidad en Judá y dice, pero ¿por qué, Señor? Y luego el Señor, en el versículo 6 en adelante, le empieza a explicar cuál era el castigo para el apóstata Israel. Y era nada más y nada menos que un cautiverio babilónico liderado por Nabucodonosor. Y yo creo de que Habacuc dijo, un cautiverio. Jeremías oraba y no entendía por qué el cautiverio. Y el Señor le dice a Jeremías, en el capítulo 6 de que no interceda por el pueblo porque él no lo iba a escuchar. Y yo me imagino a Jeremías preguntándose, ¿pero por qué, Señor? Nosotros muchas veces vemos la punta del iceberg, pero luego con el desarrollo de la historia y en la providencia nos damos cuenta cómo Dios trabaja. Nosotros somos muy privilegiados porque tenemos el desarrollo de la historia de todo este conflicto. Y a la luz de la historia nosotros podemos discernir cómo Dios trabaja con los hombres y a través de los hombres. Su espíritu domina y controla este mundo. Hay que agradecerle a Dios de que en su misericordia, de que en su amor, de que en su bondad, todavía su espíritu sigue reteniendo los vientos de este mundo. Porque de no ser así, este mundo sería un manicomio, un completo manicomio. Interesante. Y si nosotros, bueno, más adelante con la ayuda del Señor, vamos a estudiar Daniel 11.
Y es increíble, mis amados hermanos, en Daniel 11 cómo Dios describe la historia. Es increíble. O sea, la describe a un detalle y uno se pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser? Y Dios ha dejado ese testimonio para que nosotros nos demos cuenta de que el razonamiento que Él tiene es perfecto y es infalible. Y que lo que Él dice es así. Es interesante. Vamos a avanzar. En su ley Dios dio a conocer los principios en que se basa toda verdadera prosperidad, tanto de las naciones como de los individuos. A los israelitas Moisés declaró acerca de esta ley: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, porque no os es cosa vana, más es vuestra vida. Interesante, Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 y el capítulo 32 y versículo 47. Y noten lo que nos dice al final. Dice, las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Los principios que Dios estableció para la nación israelita a través de Moisés son principios que se deben aplicar primeramente en nuestros hogares. Y si tenemos un ministerio, en nuestro ministerio. Y si una nación aplicase los principios de Dios, sería más próspera que los Estados Unidos. Hablando en términos espirituales, ¿no? La gente moralmente sería muy distinta y la bendición de Dios llegaría a raudales. Hermanos, si uno hace un estudio detenido de la Biblia, se da cuenta de que el pecado corroe hasta la misma producción agrícola. Yo, por ejemplo, aquí veo en Argentina, aquí en Mendoza, una tierra totalmente agrícola. Veo a los alrededores, está todo destruido. Y eso es por causa del hombre. Tantos químicos, tantos herbicidas, tantos métodos demoníacos para trabajar la agricultura, porque eso viene directamente de la mente del diablo, todos esos químicos y esas cosas. Esa es la industria agrícola, diseñada por Satanás. Pero cuando uno estudia la agricultura, como manda el Señor, tiende a regenerar la tierra, tiende a sanarla, tiende a darle una estructura al suelo, de tal manera de que el árbol sea fructificado y produzca vida. Guardar la santa ley de Dios es conservar la vida. Y aquí nos sigue diciendo, si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habrían unido a él y mantenido fuertes. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que nos está diciendo la sierva del Señor aquí? Ella nos está diciendo de que si el imperio babilónico hubiese permanecido fiel a la santa ley de Dios como en su tiempo lo fue Nabucodonosor, ellos no hubiesen sido derrocados. ¿Se entiende? Y hubiesen sido prosperados aún más. Eso es lo que me está diciendo aquí. Ustedes lo están entendiendo igual que yo, de pronto yo estoy mal. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. Es tan grave su apostasía en el tiempo presente. Y a mí me da la impresión que Donald Trump es el Belsasar moderno y que Donald Trump está en la experiencia de Belsasar de Daniel capítulo 5. Está bebiendo vino, no solo literalmente, porque debe ser un borracho el viejo ese. Debe estar bebiendo vino no solo literalmente, sino espiritualmente, recibiendo ese fuego extraño,
haciendo oraciones en la Casa Blanca. ¿Será que Dios escucha esas oraciones? El Señor dice en Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9, de que el que no guarda su ley, el que desobedece los mandamientos, su oración es abominable. Y aquí nos sigue diciendo, pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres acerca de que quienes sabían que honraban al Dios viviente y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelasen los misterios de la providencia. Ah, los misterios de la providencia. Así funciona. Porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran hombres del más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios por la transgresión, que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se les daban acerca del futuro. Hermanos, el pecado corta el discernimiento. Y si nosotros tenemos pecado, Dios no nos puede revelar la profecía. Tenemos que pedirle a Dios con un corazón muy humilde que nos quite nuestra iniquidad y en ese contexto ir a la Escritura y estudiar la profecía. Estudiar la historia y pedirle al Señor que nos ayude a discernir la providencia, cómo trabaja Dios. Y nosotros aquí vemos de que el hombre ha ido desarrollando esa autosuficiencia con el paso del tiempo. Por eso la imagen ha ido en un estado de degradación, porque los hombres se enorgullecen cada vez más de sus imperios, que en esplendor y en pompa son cada vez más bajos. El imperio más esplendoroso que ha existido en este mundo es el imperio de Babilonia. Es el imperio de Babilonia, que comenzó en los días de Nimrod y que tenía edificios de oro, hermanos. Y no es de que tenía una capa así de oro superficial. Eran edificios concretos, varios edificios de oro, esculturas, ríos, agricultura. Nabucodonosor, cuando se empezó a ensalzar, tenía todos los motivos para hacerlo hablando humanamente. Y los hombres de hoy en día, ¿ustedes creen, hermanos, que la ciudad de Nueva York se compara con la ciudad de Babilonia? ¿Ustedes creen eso? La ciudad de Hong Kong, de Japón. ¿Qué otra ciudad? París, Londres, Madrid. ¿Ustedes creen que esa ciudad se compara con la ciudad de Babilonia? Muéstrenme un edificio en la ciudad de Nueva York, que es la ciudad de los rascacielos. Muéstrenme un edificio de un piso, de dos pisos, que sea completamente de oro. Uno, muéstrenme. Y dejo de compartir estudio con ustedes los sábados. Es increíble la ignorancia de los seres humanos. Es increíble. Y hablo por mí. Yo por eso estudio la Biblia, para salir de la ignorancia abyecta en la que me encuentro, porque soy un pecador, hermano. Soy un pecador. Y aquí nos dice, en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Eso es lo que quiero compartirles en esta hora, hermanos. Es increíble realmente. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. Ustedes vieron, hermanos, lo que sucedió en Davos hace un mes atrás con Donald Trump. Se paró allí en el púlpito y empezó a decir de que ellos tienen el ejército más poderoso del mundo y que los Estados Unidos controla la economía de este mundo y que todos están detrás de Estados Unidos y que el mundo depende de los Estados Unidos, cosa que es verdad. Yo no estoy diciendo que eso no sea verdad, pero ¿cómo está el yo de ese hombre? Gracias a quién es los Estados Unidos.
¿Gracias al hombre o gracias a Dios? Gracias a Dios, hermanos. Ellos han tenido la bendición del cielo. Eso es innegable. Es como decir que Chile no tiene mejores autopistas que Argentina. Estaría mintiendo. Chile tiene mejores autopistas que Argentina, mucho mejores. Desde la Patagonia hasta el norte, ahí que llega hasta Perú. Mejores autopistas. Y creo que hasta mejor agricultura, porque nosotros ya con agricultura vamos para abajo, ya no tenemos ni finca acá en Mendoza. Negar lo innegable, hermano. Eso es ser ignorante. Y Donald Trump es uno de los hombres más ignorantes de este mundo. El que lee la Biblia entiende lo que estoy diciendo. Solo el que lee la Biblia. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder el gobernante tal depende su éxito, como lo hizo José. A cada uno de ellos se dirigen estas palabras del vigia divino. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y cita Isaías 45, versículo 5. Y para cada uno constituye la lección de la vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias, para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Interesante. Podríamos hablar del comunismo aquí y cómo Dios debe aborrecer el comunismo de... Interesante. Y nosotros aquí vemos el surgimiento de Persia. Vamos a hablar un poco de Babilonia hoy, pero vamos a leer este pasaje interesante. Aquí nosotros tenemos a Ciro, de la cual la Biblia profetiza en Isaías 45. Y aquí el profeta Daniel empieza a dar a conocer, digamos, la interpretación de la estatua del rey Nabucodonosor. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Este pasaje a mí me está diciendo de que Dios le ha dado la presidencia a Donald Trump. No entiendo por qué, porque evidentemente Donald Trump no es un buen hombre, evidentemente no es un buen hombre, pero por algo Dios lo ha puesto donde está. Y yo no lo entiendo, pero lo acepto en fe. ¿Ok? Y aquí nos dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ay, ¿cómo se habrá puesto Nabucodonosor? Uy, yo soy la cabeza de oro. Yo soy la cabeza de oro. Y se infló tanto que hizo una estatua completamente de oro. Y él dijo, no, Dios no tiene razón. Él no me va a quitar el reino a mí. Este reino va a ser de oro para siempre porque es mi reino. ¿Cómo estaba el yo de Nabucodonosor, no? Como el nuestro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese es el proceso que ha ido con el paso del tiempo. ¿Ok? Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Acompáñenme en sus Biblias a Daniel capítulo 7, versículos 1 al 5. Vamos a hablar un poquito de Medopersia más adelante, pero vamos a empezar a introducirnos a Daniel capítulo 7. Vamos a hablar un poco de las bestias, del simbolismo que presenta este capítulo como tal. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
¿Qué otras cosas habrá visto Daniel en su sueño, no? Aquí nos dice que relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La cual, perdón, la primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas, entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Interesante, hermano, porque aquí nosotros tenemos un capítulo que tiene un lenguaje simbólico. Y el versículo 17 nos corrobora lo dicho. Aquí, en el versículo 17, en el capítulo 7 de Daniel, el profeta nos define qué es una bestia. Es un rey, es un reino, es un imperio como tal. Y bajo ese principio entendemos de que todo el capítulo tiene un lenguaje simbólico. ¿Qué representa el mar? ¿Qué representan los vientos? Y eso es algo que vamos a ver ahora en nuestro estudio. Miren lo que nos dice William Shea en su libro que se titula Daniel, en la página 198 y en la página 199. Nos dice, la visión de Daniel 7 fue dada al comienzo de ese inusual periodo de 10 años, en un tiempo cuando Nabonido, que era el padre de era hijo de Nabucodonosor, perdón, recién había salido hacia el desierto de Arabia por un periodo de 10 años desde el 550 a.C. hasta el 540 a.C. Y Belsasar recién es puesto a cargo de los asuntos en Babilonia como corregente con su padre. Noten, hermanos, que aquí este, este pastor, este hermano, nos da a entender de que Belsasar fue puesto en el reino de Babilonia 10 años antes de que ésta cayera. O sea, de que si Belsasar elevaba la norma, que ahora vamos a ver que se estaba bajando, porque ya Nabucodonosor no era más rey de Babilonia, era su hijo, y su hijo no tenía la experiencia que Nabucodonosor tenía. En ese contexto, Belsasar, al bajar la norma, Dios dictó la caída de Babilonia como tal. Y aquí nos dice, y Belsasar recién es puesto a cargo de los asuntos en Babilonia como corregente con su padre. La pregunta. ¿Por qué Dios habría dado esta visión particular en este tiempo específico? La visión fue dada 10 años antes de que caiga Babilonia. Pudo haber una buena razón, y él aquí nos da su punto de vista, ojo, hago la aclaración. Para el 550 antes de Cristo ya era evidente que el reino de Babilonia estaba debilitándose. ¿Por qué? Porque moralmente los babilónicos se estaban corrompiendo más. En el contexto de que Nabucodonosor había escrito su carta, que se registra en Daniel capítulo 4, y la gente hacía como cierta indiferencia a ese testimonio tan poderoso que Dios le había dado a Babilonia a través de Daniel y a través de Nabucodonosor. Y cuando hay luz, hermanos, así como la hay en los Estados Unidos, hermano, en Estados Unidos hay iglesias, pero a montones. ¿Me va a decir usted que hay una persona en Estados Unidos que no conozca el cristianismo? Cuando se desecha la luz de Dios, la bendición del cielo se corta y el mineral empieza a caer en un proceso de degradación moral. Estoy haciendo una ilustración y también de prosperidad económica. Por eso se le vino una gran crisis a Estados Unidos. Para el 550 ya era evidente que el reino de Babilonia estaba debilitándose y en camino a ser derrocada por otro poder.
Claro, cuando el pecado toma el control de las mentes, ya la facultad de discernimiento se empieza a perder y nos vamos a pique, nos vamos a pique. Hermanos, Dios tiene una misericordia. Yo no entiendo cómo aquí en Argentina todavía no nos estamos muriendo de hambre. Solo por la misericordia de Dios. Porque Dios pone uno de sus instrumentos allí en el momento correcto, en la Casa Rosada, en los bancos argentinos y sostiene todavía este país. Tiene misericordia Dios todavía. Por ende, una función de esta visión era indicar los eventos a suceder cuando esto ocurriera. Estos acontecimientos no habrían de tomar por sorpresa al pueblo de Dios. 10 años después, cuando el oso persa asumió el poder del león, del león babilónico, el pueblo de Dios encontraría seguridad que ciertamente estaban siendo guiados por Dios, que Él era quien había evidenciado mediante su profeta, que, perdón, voy a leer de nuevo, dice, el pueblo que Dios encontraría seguridad que ciertamente estaban siendo guiados por Dios, que Él era quien había evidenciado mediante su profeta, que Él aún se encontraba en control de los asuntos humanos y que Él sabía lo que acontecería. Hermanos, sin profecía el pueblo se descarría. Sin profecía el pueblo se descarría. Nosotros en el tiempo presente, hablando de la iglesia adventista del séptimo día, estamos en la apostasía omega. Estamos hace unos 60 años en la apostasía omega. Y Dios nos dio la profecía de la apostasía omega. Y nos dio los medios para sobrevivir a esa apostasía. Dios siempre se adelanta al problema y da la solución. Dios es muy misericordioso, hermanos. Es muy misericordioso. Eso se ve en la historia claramente. Y es muy importante, hermanos, que nosotros estudiemos la profecía y la entendamos para tomar decisiones correctas. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo he entendido un poquito la profecía y eso a mí me da un concepto claro de qué decisiones tomar conforme a las circunstancias que se van presentando en mi vida. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, un decir, si a mí me sale una oportunidad de irme a trabajar, no sé, a otro país, en un trabajo secular, yo entendiendo la profecía y cómo está el asunto, yo digo, no, no me voy, mira que me agarre la ley dominical allí en una ciudad, en un país extranjero, ¿qué hago? Prefiero esperar y confiar en que Dios me va a suplir los medios que necesito, sí, pero en base a ese conocimiento me limito a tomar ciertas decisiones. Yo, a la altura del tiempo que estamos, hermano, yo hablo por mí, ¿no? Pero a la altura del tiempo en que estamos, yo no me iría a trabajar a una ciudad. Yo no me iría a trabajar a una ciudad. A la altura del tiempo en que estamos, uh, yo no. Eso es muerte. Y lo digo porque Dios me ha mostrado el por qué es muerte eso. Y lo digo para la gloria de Dios, con mucha humildad, no estimándome como superior a ustedes o porque me la sé toda, porque tampoco es así, hermanos. Pero si nosotros tenemos ese principio de humildad para con Dios, Él se digna a revelarnos el futuro con demasiada claridad. Y ese es el propósito de la profecía. Dios ama a su pueblo, hermanos. Dios lo ama a usted y a mí y se ha dignado a mostrarnos estas cosas para que nosotros confiemos en su palabra y para que la creamos y para que la obedezcamos. Somos muy privilegiados de ser adventistas del séptimo día, hermanos. Somos muy privilegiados. No rechacemos el sagrado llamamiento que Dios nos ha hecho en esta hora, de estudiar estas verdades y de defenderlas, con el espíritu correcto, con el espíritu de amor de Cristo. Pero no desechemos estas cosas, hermano, estas cosas son solemnes, son santas y son maravillosas.
Son maravillosas, hermano. Y aquí nos dice que estos acontecimientos no tomarían por sorpresa al pueblo de Dios. 10 años antes Dios ya le estaba arrojando luz a su pueblo. En 10 años usted se puede preparar. Claro que sí, claro que sí. A Noé le dio 120 años el Señor. Y se preparó su siervo, sí. Preparémonos, hermanos. Vamos a avanzar. Vamos bien hasta ahora, ¿no? ¿Se entiende? Me pueden escribir en el chat, me pueden escribir allí. ¿Se entiende, no? A ver, voy a pegar una revisadita al chat, disculpen. Ah, bueno. Cualquier cosa escriben al chat. Le voy a estar chequeando allí algunas cositas, ¿no? Vamos a leer nuevamente de Profetas y Reyes, la página 405 y la página 406. Nos dice el Señor aquí. Y ahora, cuando el rápido desfile de los acontecimientos anunciaba que la mano poderosa de Dios obraba entre las naciones, Daniel meditó en forma especial en las promesas dirigidas a Israel. Su fe en la palabra profética le inducía a compenetrarse de lo predicho por los escritores sagrados. El Señor había declarado, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornarnos a este lugar. Y cita Jeremías 29, del 10 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿por qué puse estas cosas antes de que nos adentremos más en el simbolismo de las profecías y esas cosas? Para resaltar, hermanos, el amor de Dios. Miren, lo que Dios está haciendo en este momento es purificar su iglesia. Ha permitido que vengan vientos de doctrinas, que venga apostasía, liberalismo, mundanalidad, pero hay un pueblo que va a sobrevivir de toda esa confusión espiritual que hay en el tiempo presente. Dios ha permitido todo esto, pero va a haber una liberación. Eso lo encontramos en el libro de Joel, en el capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante. La liberación de Judá. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que yo estudiando el libro de Joel en esta semana que pasó, esta mañana estuve estudiando bastante ese libro, es un libro muy interesante. Si nosotros vamos al contexto histórico de ese libro, los eruditos, los teólogos, los estudiosos, no tienen como tal una fecha exacta de cuándo fue escrito ese libro. Pero yo haciendo un estudio detenido del capítulo 1 y del capítulo 2, a criterio personal, ojo, hago la aclaración. Entiendo de que el profeta Joel era contemporáneo con Isaías y Jeremías. Esa es mi comprensión, ¿no? Y de que la gran mayoría de los profetas fueron levantados en el contexto del cautiverio babilónico, porque Dios dio mensajes de advertencia a su pueblo. La experiencia del cautiverio babilónico, literal, del Israel literal, es un tipo de la experiencia espiritual del Israel espiritual en el tiempo presente. Nosotros estamos bajo un cautiverio espiritual. Hemos sido víctimas de los ataques del enemigo a través de la orden jesuita. Nuestra amada iglesia, tristemente, está bajo el control de la orden jesuita. Y lo que Dios tiene que hacer en este momento es sacar a su pueblo remanente de esa institución que está caída tristemente y llevarla al desierto con los que están realmente en el mensaje de verdad presente. No es que Dios ha levantado otra iglesia, sino que Dios
La está purificando a través de la forma de trabajo que tiene la iglesia. Porque el sostén propio es una forma de trabajar, no es un otro movimiento. Es el movimiento adventista, pero de sostén propio. Y lo que sucedió en los días de Israel, en el cautiverio babilónico, eso fue terrible. Y los que entendieron la profecía, los que creyeron a los mensajes dados por Isaías, por Jeremías, por Sofonías, por Habacuc, siguieron por una senda segura y sobrevivieron a esa crisis por la cual pasó Jerusalén a causa de su apostasía. Si nosotros no estuviésemos en apostasía, ya estaríamos en el cielo. Pero tristemente estamos en apostasía, hermanos. Tristemente. Y aquí nos dice, poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Hermanos, la visión de Daniel capítulo 7 fue una respuesta a las oraciones del profeta Daniel. Eso es lo que me está diciendo aquí la sierva del Señor. Le estaba pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos. Le estamos pidiendo nosotros a Dios una comprensión de los tiempos, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros Daniel 11 40 al 45. Y este servidor, con mucha humildad, lo digo, hermanos, no porque me quiera dar una palmadita en la espalda y tirarme flores, pero desde que he empezado a estudiar Daniel 11 40 al 45, a mí se me ha empezado a clarificar muchísimo el asunto de la situación actual. Y repito, hermanos, para la gloria de Dios. No es que me quiera dar una palmadita en la espalda y que yo sé mucho, porque no, hermano, no. Pero yo lo digo con mucha humildad, hermanos. Yo quiero conocer los tiempos y las sazones, porque no quiero ser engañado por el enemigo. Por eso yo estudio, porque quiero sobrevivir a esto. Yo me quiero ir al cielo y quiero estar con Jesús. ¿Usted quiere estar con Jesús, hermano? Hermana, ¿usted quiere estar con Jesús? Pídale al Señor, estudie la palabra y Dios le va a mostrar cosas profundas. Cuide su salud, cuide su mente, cúrese a través de la alimentación saludable. Busque al Señor y se va a dar cuenta de que Dios no hace acepción de personas, hermanos. Para la gloria de Dios lo digo. Para la gloria de Dios. Dios va a dar mensajes sorprendentes con los hombres que menos nos esperamos hoy en el tiempo presente. Dios va a hacer una demostración increíble en este tiempo. Y déjeme decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios lo quiere hacer con usted, conmigo y con usted. Y le doy gracias a Dios que me permite compartir estas cosas con usted, hermano, hermana. Pero es menester de su persona estudiar, porque yo me puedo torcer y me puedo convertir en un engañador. Y dicho sea de paso, puedo ser un engañador ahora. Usted tiene que discernir si eso es así o no. Tiene que poner en tela de juicio lo que yo le estoy diciendo. Tiene que estudiar. Aquí nos dice, juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación. Interesante. Pero en todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Cita Daniel 7:28. Dice, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me demudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Ustedes se imaginan, hermanos, cómo habrá quedado Daniel cuando vio la cuarta bestia. Eso debe haber sido espeluznante. Eso debe haber sido terrorífico. Y Daniel lo vio en visión, no lo vio en Full HD 4K, lo vio en visión. Que eso es otra esfera. Full HD 4K no es nada en comparación con las visiones que Dios le da a su siervo, hermanos. Pero bueno, vamos a avanzar. El tiempo pasa. Aquí nos hace una pregunta muy interesante. A mí me gustó mucho
el planteamiento de estas preguntas y de pronto ustedes también se la han hecho en sus estudios personales y es algo que me gustaría compartir con ustedes en esta hora. Esto está sacado de un libro de George Burnside. Burnside, no sé cómo se pronuncia, si alguien sabe inglés me puede corregir, por favor. De Daniel, la profecía revela el futuro, la página 97. Miren lo que nos dice aquí. La pregunta es, ¿por qué son usados los símbolos, no? Vamos a tener esa pregunta en mente. Y aquí nos dice, para esconder los hechos de aquellos que han rechazado la verdad y se volvieron enemigos de los santos. Se me viene un pasaje a la mente, a ver si me ayudan a encontrarlo. Creo que está en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro. Vamos a ir en nuestras Biblias a Primera de Pedro. A ver si lo encuentro. Em, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Miren, miren, esto es interesante. Vamos a leer, versículo 13. La iglesia, perdón, el versículo 12 y el versículo 13. Vamos a leer, dice. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Este pasaje es muy interesante, porque Pedro le estaba hablando al pueblo de Dios a través de códigos, a través de símbolos. ¿Estaba Pedro literalmente en Babilonia? La respuesta es no. Pedro estaba en Roma, pero Pedro tenía una comprensión clara de Daniel capítulo 7. Entendía de que Roma era el imperio mundial de ese tiempo y él utilizó esa simbología para transmitirle un mensaje a la iglesia, al pueblo. Pedro entendió ese principio en el cual Dios se comunica con los hombres. Pedro ya no era tan tonto como antes, ya no era tan tonto, ya era bastante prudente. Sé que aprendió el Señor cuando le dijo que sea prudente como serpiente, ¿no? Sé que lo aprendió Pedrito. Le costó un poco, pero aprendió. Eso significa que nosotros también podemos aprender, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Es interesante. Voy a leer de Taylor Bunch el libro de Daniel, la página 88 dice, los símbolos describen a los grandes enemigos de Dios y su pueblo, con su cruel guerra y persecuciones contra los santos del Altísimo. La preservación de estas visiones exigía el uso de parábolas o símbolos para esconder el significado de los impíos y al mismo tiempo revelarlo a los justos. Qué interesante, ¿no? Porque aquí nos cita Daniel 12:10, dice, de sus profecías Daniel mismo escribió, ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Habíamos visto en declaraciones anteriores de que Dios le revela las profecías a gente santa, ¿ok? A gente santa. Y los santos entienden el lenguaje que Dios nos transmite a través de los símbolos. Pedro era santo y entendía eso. Y es interesante, ¿no, hermanos? De que nosotros nos tenemos que santificar. Mientras estudiamos la Biblia, las profecías en sí nos tenemos que santificar. Porque si nosotros no nos santificamos y queremos estudiar la Biblia con suficiencia propia para después ir a la iglesia y predicar y que nos vean y que digan, ay, qué bonito que prediga Santiaguito, che. No, Dios no le va a revelar nada a una persona que razone de esa manera.
Dios no le va a revelar nada a una persona que razone de esa manera definitivamente. Definitivamente Dios no lo va a hacer. Aquí nos dice, debemos la misma existencia de los libros de Daniel y Apocalipsis al método parabólico en que fueron escritos, lo cual esconde la verdad de los enemigos de Dios y la revela a sus amigos. ¿Cómo fue llamado a Abraham según el apóstol Santiago? Amigo de Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 4, nos dice del que es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Usted está amistado con el mundo, hermano. Usted está amistada con el mundo, hermana. Corte esa amistad porque Dios no le va a revelar a usted la profecía. En el caso que esto sea así. Y lo mismo para mí. Si yo estoy amistado con el mundo, si yo tengo pecado acariciado en mi corazón, en mi mente, en lo más recógnito de mi mente y en lo recógnito de mi habitación cuando nadie me ve, olvídese que Dios a mí me va a mostrar la profecía. Podré estar un día entero arrodillado pidiéndole a Dios que me revele la profecía, pero si yo todavía tengo pecado aquí, Dios no me va a mostrar nada, absolutamente nada. Tiene que haber un proceso de santificación antes de pedirle revelación a Dios. Si no se basa en ese principio el estudio, póngase a ver Netflix. Va a aprovechar mejor su tiempo. Fue por esta misma razón que Cristo hizo tanto de su predicación en parábolas de símbolos. Sus enemigos hicieron eso necesario. Esto me llamó la atención, ¿no? Hermanos, los fariseos eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios. Y estoy hablando de hombres que manejaban la iglesia y que tenían títulos de teología, que vivían la reforma pro salud, que eran adventistas de cuarta generación y eran los enemigos más acérrimos de Cristo. Y en su mente las palabras parabólicas de Cristo estaban selladas. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Eso es complejo. Ustedes están entendiendo lo que les quiero decir. Eso es complejo, hermanos. Eso es complejo. Esto es de Urias Smith, ¿no? De Daniel y Apocalipsis, la página 105. Nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Interesante esto, ¿no? Esto está en Juan 7:17. Dice, todo lenguaje bíblico ha de ser tomado literalmente, a menos que exista alguna buena razón para considerarlo figurativo. Todo lo figurativo ha de interpretarse mediante lo que es literal. Que el lenguaje aquí usado es simbólico es evidente en el versículo 17. Claro, lo que estábamos diciendo hace minutos atrás, ¿no? De que em, el capítulo 7 del libro de Daniel es un libro que se debe estudiar bajo el principio del simbolismo, ¿no? Porque en Daniel capítulo 7, versículo 17, perdón, nos define un símbolo como tal, que es el símbolo de la bestia. Lo mismo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 17, hablando del sistema del anticristo, que ustedes saben bien quién es ese sistema, vamos a hablar en símbolos, ¿no? Em, y nos dice aquí que el lenguaje aquí usado es simbólico es evidente en el versículo 17, que dice, estas grandes bestias que son cuatro reyes que se levantan de la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos este principio en las escrituras es porque ese capítulo tiene como tal ese lenguaje simbólico, ¿no? La gran mayoría
de la Biblia, bueno, la gran mayoría de los capítulos de la Biblia también se puede estudiar a la luz de la tipología. Pero, por ejemplo, las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Santiago, son literales, ¿me entiendes? No, no se puede estudiar bajo la misma percepción que se estudia el libro de Daniel. Son cartas de instrucción a las iglesias. Y aquí marcamos una diferencia, ¿no? Aquí nos dice las circunstancias bajo las cuales se levantaron, perdón, creo que me había quedado en el versículo, bueno, el comienzo de aquí dice, las circunstancias bajo las cuales se levantaron, según son representadas en la profecía, también son mencionadas en lenguaje simbólico, hablando de las bestias. Los símbolos introducidos son los cuatro vientos, el mar, cuatro bestias, 10 cuernos y otro cuerno que tenía ojo y boca, y que se levantó en guerra contra Dios y su pueblo. Y ahora debemos inquirir lo que indican. Debemos identificar los símbolos y en la Biblia buscar, comparando texto con texto, a qué representan esos símbolos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el hermano Uriah Smith. ¿Ok? Ahora voy a avanzar. Creo que había avanzado. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los vientos. Les dije que íbamos a introducirnos en el capítulo 7 del libro de Daniel y que cuando vayamos avanzando en este capítulo vamos a volver a tocar lo que fue Babilonia un poco más, lo que fue Medo-Persia en la historia. Pero es necesario de que agreguemos a Daniel capítulo 2 el capítulo 7 de Daniel para ir arrojando más luz al asunto, ¿no? Después en otra ocasión vamos a estudiar Daniel 3, Daniel 3 y 6, Daniel capítulo 4 con el mensaje del tercer ángel, y luego vamos a adentrarnos a Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, vamos a empezar a consumir alimento un poco más sólido hablando en la profecía, ¿no? Aquí nos dice, hablando de los vientos, dice, en lenguaje simbólico, vientos representan lucha, conmoción, política y guerra. Según leemos del profeta Jeremías, así dice el Eterno Todopoderoso, el mal irá de nación en nación, gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. En aquel día serán muertos por el Eterno desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni enterrados, serán como estiércol sobre la tierra. Uf, tremendo. El profeta habla de una controversia que el Señor tendrá con todas las naciones. La lucha y conmoción que produce toda esta destrucción es llamada una gran tempestad. Vamos a ir en nuestras Biblias rapidito, Apocalipsis capítulo 7. Quiero poner un ejemplo de lo que estamos leyendo aquí en esta hora. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante dice. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían ¿qué cosa? Los cuatro vientos. Los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra y sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro vientos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nosotros estamos en este punto de la historia. Y según lo que estábamos leyendo de Uriah Smith en la cita anterior, de la cita de la página 105, cuando un capítulo presenta la definición de un símbolo o encontramos en otro capítulo esa definición como tal, nos damos cuenta de que el capítulo se está adentrando a un lenguaje completamente simbólico. Nosotros aquí estuvimos viendo tres pasajes del capítulo 7 de Apocalipsis, que es la introducción al capítulo como tal, y aquí nosotros encontramos, siguiéndonos o guiándonos bajo ese principio,
que los 144.000 son simbólicos. ¿Se está entendiendo, mis queridos hermanos? Esa es mi comprensión del asunto, hago la aclaración. Pero cuando nosotros vemos un símbolo en la escritura que está entrelazado en un capítulo que sostiene un tema como tal, es porque el capítulo tiene un lenguaje simbólico. Eso se repite en la Biblia vez tras vez, vez tras vez. Y bajo ese principio tenemos que estudiar las profecías. Daniel capítulo 11 también es un capítulo totalmente simbólico. Y una vez que nosotros logramos descifrar los símbolos a la luz de otros pasajes bíblicos, podemos ver claramente lo que Dios nos quiere decir. El hecho consiste en escudriñar las escrituras, en comparar texto con texto y corroborar si estas cosas son así. Y nosotros aquí vemos la naturaleza de los eventos que se describen en Daniel capítulo 7, una gran conmoción, una gran tempestad entre las naciones. Porque justamente lo que presenta el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 1, perdón, en adelante, es el surgimiento de reinos, de imperios, en el contexto de guerras y de que en el mundo, para obtener la supremacía y el poder, se debe desenvainar la espada y debe empezar a correr sangre. Y cuando nosotros comparamos este texto con la imagen de Nabucodonosor, vemos de que el hombre, a través de los tiempos, iba a ir implementando métodos cada vez más bélicos de guerra para obtener la supremacía y el poder. Por eso Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 1 al 3, nos muestra el contexto del proceso del sellamiento de los siervos de Dios en un panorama de guerra. ¿Se entiende? Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, desde el versículo 6 al 9, nos dice de que van a haber guerras y rumores de guerras, pero aún no es el tiempo y es necesario que esto sea así. Eso dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, desde el versículo 6 al 9. Jesús entendía ese simbolismo. Y entendía de que en este mundo, mientras el tiempo fuera transcurriendo y el hombre fuera desechando cada vez más la santa ley de Dios y se fuera degradando cada vez más moralmente y fuera implementando en su ser cada vez más la imagen de Satanás, iba a haber más conflicto entre los hombres. Las pasiones de los hombres se iban a ir arraigando cada vez más, iban a ir dando manifestaciones cada vez más corruptas del corazón carnal. Esos son los hombres, hermanos. En el tiempo presente hay hombres demasiado impíos. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar en Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump, hermanos? Es un hombre perverso, es satánico. Por algo Dios lo ha puesto allí. A mí me da la impresión que es el Belsasar moderno. Para mí este mundo está que se termina. Esa es la impresión que me da. No quiero aseverar nada. Y tampoco quiero decir que Jesús viene en el 2031 porque ese no es el mensaje de Dios. Pero en ese panorama, en ese contexto, se da la profecía de Daniel capítulo 7 en un contexto de guerra y que iban a surgir imperios a causa de guerra, de que corra sangre. Imagínense, hermanos, ¿ustedes creen que Daniel se imaginaba de que el hombre iba a crear una bomba nuclear? Estamos en un tiempo, hermanos, esta mañana estaba estudiando Joel capítulo 2 cuando habla de una nación grande que iba a surgir, que sin duda alguna es el rey del norte controlando el ejército de los Estados Unidos, la unión de la iglesia y el Estado, el nuevo orden mundial, y ver la tecnología. Me puse a buscar en internet la tecnología de guerra que hay en este tiempo, hermanos. Están creando perros robots con ametralladoras. Hoy en día, si a mí me quieren matar el nuevo orden mundial, no hace falta que ni vengan a mi casa.
mandan un dron desde la ciudad de San Rafael, un decir, y ese dron viene y me llena de tiros la casa. Imagínense ustedes, estoy haciendo una ilustración, ¿no? Ojo, pero esa cantidad de iniquidad carga el hombre, o sea, el hombre ha programado su mente para diseñar ese tipo de instrumento de guerra en el contexto de una primera y una segunda guerra mundial, de la bomba de Hiroshima, en el contexto de la guerra de Vietnam. En el contexto de las guerras de Medio Oriente, el hombre todavía sigue con sus gestiones de obtener la supremacía de este mundo con el derramamiento de sangre. Esa es la degradación de los minerales a través de los tiempos. Y hoy en el tiempo presente estamos en el barro unido con el hierro, la unión de la iglesia del Estado, el último imperio que va a existir en este mundo, el más impío de todos. Y aquí nos dice, la palabra de Dios dice, el profeta. Perdón, voy a leer de Uriah Smith. Dice, el profeta habla de una controversia que el Señor tendrá con todas las naciones. La lucha y conmoción que produce toda esta destrucción es llamada una gran tempestad. ¿Qué tempestades indica lucha y guerra? Y es evidente en la misma visión, como resultado de los vientos tempestuosos, los reinos se levantan y caen mediante la lucha política. Cuando nosotros vemos los 10 cuernos de Daniel, las naciones bárbaras, y de cómo muchas de esas naciones fueron usadas por Dios para traer juicios a Roma, vientos, tempestades, calamidades. En este mundo ha corrido mucha sangre, hermanos. Es muy triste. En este mundo hay mucho dolor. Y Dios nos mostró todo esto a nosotros para que hagamos decisiones sabias, porque esas guerras van a ir en aumento. Lo que está pasando en Irán, mis queridos hermanos, eso es triste. Dios le va a pedir cuentas a Donald Trump del derramamiento de sangre que está haciendo. Déjeme decirle, ese hombre es un hombre impío. Y no me deleito en decir eso, hermano, pero es que es así. Hay mucha maldad, demasiada. Miren lo que dice aquí, Jeremías 49, versículos 36 y 37. Interesante. Estamos introduciéndonos al capítulo 7 de Daniel. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Los aventaré a todos los vientos y no habrá nación a donde vayan fugitivos de Elam. Haré que Elam se intimide ante sus enemigos y ante los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, el furor de mi enojo, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Ustedes saben, hermanos, de que yo no he hecho un estudio profundo del Elam, así que no me voy a poner a decirle cosas que no sé. Lo que sí sé de que Elam era una nación, evidentemente, en los días de Jeremías, y que la impresión que me da por lo que Dios ha hecho en la historia con las naciones que se han rebelado contra su santa ley, era traerle castigos, y esos castigos aquí se describen en el símbolo de los vientos. Aquí estamos poniendo un ejemplo de lo que son los vientos, las pasiones de los hombres, y de cómo la Biblia lo describe ese símbolo. ¿Se entiende? Y bueno, en ese contexto hemos llegado un poco a lo que es Medo-Persia. Porque nosotros como veíamos más atrás, voy a volver un poquito, disculpen, como veíamos aquí en Daniel capítulo 2, el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor que después de él se levantará otro reino inferior al suyo. Estábamos viendo de que los minerales no solo representaban una decadencia de poderío económico como tal, o sea, no sé si de económico, pero
de esplendor, ¿no? De pompa, como lo habíamos dicho recientemente, también implica una decadencia moral. Y vamos a ver un poco la cultura de Medopersia, ¿ok? Porque también estábamos viendo el oso, que tiene un lado más inclinado que el otro, ¿no? Y tiene tres costillas en su boca, eso tiene un simbolismo, ¿ok? Y bueno, no hablé mucho del león y de sus águilas. No me di cuenta de preparar un poco acerca de eso. Voy a ver si el sábado que viene hago un poquito más de énfasis en eso, ¿no? Les pido disculpas. Es interesante de que Medo-Persia comenzó su imperio en el 539 y en el 331, hasta el 331, perdón, de antes de Cristo, ¿ok? Y vamos a volver a leer de este pastor, William Shea, de Daniel capítulo de Daniel, la página 101. El libro de Daniel, la página 101 dice. La cultura de Babilonia era mundialmente reconocida en el mundo de aquel entonces, mientras que la de los medos y persas era considerada como rústica y primitiva. Los persas no tenían lenguaje escrito hasta el tiempo de su imperio. El antiguo persa fue creado con un idioma escrito por los reyes persas para usar en la inscripción de monumentos. Ellos más comúnmente usaban el idioma elamita. Ah, interesante. Este detalle no me lo acordaba, ¿no? Pero aquí nos habla de Elam. Recuerdan que leíamos recién en Jeremías de Elam. Ellos más comúnmente usaban el idioma elamita para guardar sus propios registros. Por otra parte, el idioma babilónico escrito se estrechaba hacia el pasado hasta el tercer milenio antes de Cristo, y esa rica herencia del idioma trajo consigo toda la ciencia, religión y cultura del imperio babilónico. Y por tanto hubo varias formas en que Babilonia era superior a Persia, aunque los babilonios no conquistaron tanto territorio como los persas. Qué interesante, hermanos, muy interesante. Si nosotros analizamos la historia de los Estados Unidos, en sus comienzos, los Estados Unidos fue colonizado mayormente por gente de Inglaterra, ¿no? Y estamos hablando de un país protestante, un país cristiano, gracias a las labores de los hermanos Wesley, ¿ok? Y eso fue una gran bendición. Fue una gran bendición porque la gente se conservó mucho moralmente. Era gente de bien. Y eso es una bendición. Eso es una gran bendición. Y eso fue uno de los factores principales mediante los cuales los Estados Unidos es lo que es hoy en el tiempo presente. Fue gente cristiana la que habitó por primera vez en los Estados Unidos, que aborrecía el sistema católico romano y que descendían de familias protestantes que luchaban por la reforma en Europa. Y ese contexto cultural los llevaron a los Estados Unidos. ¿Se entiende? En los Estados Unidos el idioma oficial es el inglés. Es distinto al inglés británico, obviamente. Es como decir de Argentina, ¿no? El idioma español. Es distinto al de los españoles. Lo mismo que en Chile, en Perú, en Bolivia. ¿Se entiende? En Argentina, por ejemplo, estoy dando una ilustración, ¿no? En Argentina hay mucho también de la cultura italiana, porque en Argentina ha llegado mucha gente de Italia y nos han transmitido su cultura, qué sé yo, comer mucha pasta. Bueno, en Buenos Aires, en el sector de la capital, eh, la jerga es distinta, tiene una jerga más tirada al italiano, por eso ustedes verán que los argentinos a veces son un poquito agrandados, ¿eh? Pero en mi caso no es tan así, ojo, ¿eh? Es que les caigo bien, hermano. Pero es interesante de que los persas y los medos no tenían una cultura tan desarrollada, hablando en términos intelectuales mundanos, como lo era Babilonia. Los babilónicos se caracterizaban por ser grandes matemáticos,
por saber bastante de astronomía, por tener una cultura arquitectónica también muy interesante. Los edificios de Babilonia eran diseñados por arquitectos babilónicos y no eran cualquier edificio, hermanos. Era gente muy capaz, ¿me entiende? Nosotros vemos hoy en día también en el tiempo presente de que Dios le ha dado una gran bendición a los americanos. Son gente muy capaz, hermanos. Ustedes han visto las industrias que ellos tienen. John Deere, eh, bueno, un montón, Ford, el Fordismo que surgió de los Estados Unidos, eso hizo un boom en el mundo. Todos los descubrimientos que han venido a través de hombres de grandes intelectos de América, eso es una bendición que ha venido de Dios. No le estoy tirando flores a los americanos, hermano, ojo, no me malinterpreten, pero es que eso corrobora la historia. Los babilónicos tenían una bendición especial de Dios. Y como ellos rechazaron la ley moral de Dios, así como lo está haciendo los Estados Unidos, el reino que les quitó el trono adquirió mucho de esa riqueza cultural que ellos tenían. Y aquí nos dice que por otra parte, el imperio del idioma babilónico tenía una jerga mucho más rica. O sea, como que Medo-Persia, al adquirir parte de la cultura babilónica, eso también lo convirtió, digamos, en un centro cultural mundial. Adquirió el conocimiento de los babilónicos y lo implementó en sus centros educativos, ¿no? Y eso después se transmitió a Grecia y de Grecia se transmitió a Roma y Roma se lo llevó a Israel. Por eso en los días de Cristo, Jesús y Juan el Bautista nunca fueron a una escuela rabínica. Pero bueno, ese es otro asunto. Voy a seguir, dice. Y esa rica herencia del idioma trajo consigo toda la ciencia, religión y cultura del imperio babilónico. Por tanto, hubo varias formas en que Babilonia era superior a Persia, aunque los babilonios no conquistaron tanto territorio como los persas. Qué interesante, ¿no? Porque Persia iba creciendo como un imperio, y aquí la historia nos indica de que Ciro el persa conquistó primeramente a los medos, luego conquistó a Babilonia. Ellos adquirieron un terreno más vasto geográficamente, pero se llevaron mucho de la cultura babilónica. Y es interesante, hermanos, como veíamos en charlas anteriores, de que el libro de Daniel, si no mal estoy, es del capítulo 2 y el versículo 3 hasta el capítulo 7, está escrito en arameo. Y el arameo era un idioma muy común en Babilonia. Y por ende existe una alta probabilidad de que muchos medos y persas hayan aprendido el idioma arameo porque probablemente hayan implementado, digamos, ese idioma en sus centros educativos. Y Dios muchas veces permite esas cosas para que el evangelio se divulgue en la providencia. Eso es una apreciación personal, ¿no? Hago la aclaración, no digo que fue así, no afirmo que fue así, pero yo cuando estudio la Biblia saco esas conclusiones, ¿no? Y es evidente, hermanos, lo digo con respeto, con humildad, no para darle palmadita en la espalda a los americanos, pero de que ellos, en su infraestructura de economía, en sus centros educativos, en el desarrollo de la tecnología que ellos han hecho, están por varios escalones por encima de nosotros, los sudamericanos. Y a mí no me acompleja decir eso, hermano, es la realidad. La tecnología que ellos han desarrollado está mucho más avanzada que nuestra tecnología. Y eso se debe también a que Dios ha dado una bendición especial a esa nación. Pero porque esto se ha repetido en la historia, lo estamos viendo aquí en el caso de Babilonia y de cómo Medopersia en el aspecto intelectual, cultural, era inferior. ¿Se entiende? No, no es de que uno se acompleje y cuando vea a un americano diga, no, él es americano. No.
Pero es una realidad, hermanos, es una realidad. Aunque yo conozco americanos, yo fui al colegio, a mi colegio aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, fui a un colegio adventista por 3 años y tuve un compañero americano con el que empecé cuarto año y terminé en sexto año. Fuimos compañeros del mismo curso. Ay, imagínense un yankee en Argentina, uf, gringuito el tipo, pero buen muchacho, es su cultura, ¿qué va a ser? Es así. Pero bueno, se está entendiendo, hermanos. La Biblia habla de todo, cultura, de política, de religión, profecías. La Biblia es un libro completo. Muy interesante lo que estamos estudiando. A ver, voy a verla ahorita. ¿Qué hora es? 5. En un ratito más vamos a terminar, hermanos. No se me duerman, por favor. Se está entendiendo, ¿no? A ver si alguien me escribe algo en el chat. No, está bien. Si tienen una pregunta, después podemos responder. De pronto leemos esta cita y terminamos. Podemos interactuar un poco, hermanos. Voy a leer del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, la página 773. Miren lo que nos dice aquí. El segundo reino de la profecía de Daniel, a veces llamado el Imperio Medo-Persa, porque empezó como combinación de Media y Persia, incluyó al antiguo Imperio Medo y las nuevas adquisiciones del conquistador persa llamado Ciro. El Imperio Medo era contemporáneo del neobabilónico, no su sucesor. Media cayó delante de Ciro el persa antes de que cayera Babilonia. En 553 o 550 a.C., Ciro, quien se había hecho rey de Persia, como vasallo del Imperio Medo, derrotó a Astiages de Media. Fue así como los antes subordinados persas llegaron a ser el poder dominante en lo que había sido el Imperio Medo. El hecho de que después de la muerte de Belsasar, Darío el Medo fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, no significa que hubo un imperio medo por separado después del babilónico, y antes que los persas dominaran. Interesante. Voy a seguir leyendo, dice. Darío el Medo gobernó en Babilonia, por permiso del real conquistador Ciro, según Daniel obviamente sabía. El libro de Daniel repetidas veces se refiere a la nación que conquistó Babilonia y que Darío representaba a la nación de los medos y persas, y dibujaba a ese imperio dual en otras partes como una sola bestia. Interesante, ¿no? Porque antes de Persia, para ser Persia, fue Medo-Persia, Media Persia. Y me llama mucho la atención, hermano, se me viene a la mente esto. Más adelante, con la ayuda del Señor, cuando empecemos a estudiar el tema de las trompetas, vamos a encontrar que Dios siempre permite de que los hombres hagan de las suyas. En este caso, Belsasar estaba haciendo de las suyas en Babilonia. Pero después Dios capacita a hombres para traer juicios contra la iniquidad prevaleciente en el mundo. Cuando nosotros lleguemos a las trompetas, vamos a ver eso, hermanos. Nosotros ahora en el tiempo presente estamos viendo que se está destapando la olla de toda una red de pedofilia que trabaja hace décadas, hermanos, hace décadas. Y que dentro de esa red de pedofilia están los grandes de este mundo. No solo está Donald Trump. Se ha viralizado un video de un presidente americano llamado Bill Clinton. Si no mal estoy, él tuvo su administración en los 90 en los Estados Unidos, el cual estudió en una universidad jesuita llamada Georgetown y que veía las evidencias, porque está en juicio el cara dura, veía las evidencias del caso de Epstein y veía y se reía. Imagínense qué impío, hermanos, qué impío, con todas las letras, un hombre perverso, un hijo de Belial. Y Dios no va a pasar por alto eso.
Van a tener que dar cuenta del dolor y el sufrimiento que le han causado a esos pobres niños, a esas pobres niñas, a esas jóvenes adolescentes. Van a tener que dar cuentas, hermano. Por eso nosotros cuando veamos iniquidad y veamos injusticia, confiemos en que Dios va a rendir cuentas. Porque nos estamos adentrando en un tiempo, mis queridos hermanos, en donde el pueblo de Dios va a tener que sufrir las penurias más injustas de los poderes seculares de este mundo. Lo que voy a decir es sensible y lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. Pero usted, hermano, mi querida hermana, ¿está listo para ver que un grupo de hombres perversos entren a su casa y le maten a su hijo enfrente suyo, sin renegar contra Dios? Tenemos que prepararnos, hermanos, porque Dios nos ha revelado esas cosas para que cuando pasen no nos chasquiemos y confiar de que Dios va a rendir cuentas de nuestra causa, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos. Y Dios en el día del juicio. Yo no quisiera estar en los pies de esos hombres, hermano. Yo no quisiera estar en los pies de esos hombres, hermano. Lo que va a hacer rendir cuentas en el trono blanco ante la majestad de los cielos, que su reino es eterno, que no pasa, porque el fundamento del reino de Dios es su ley, y su ley es inmutable y es perfecta y es infalible. Y esa ley que es perfecta y que es infalible, demandó nada más y nada menos que la muerte de su amado Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Demandó la muerte de Dios, un ser eterno. Jesús es Dios, hermano. Y su muerte pagó mi pecado. Y eso es lo maravilloso de esto, hermano. Es Cristo Jesús. Las profecías van a pasar. El conocimiento de las profecías van a pasar según el apóstol Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 12. Capítulo 13, perdón. Primera de Corintios, capítulo 13. Las profecías van a pasar. Pero el conocimiento de Dios, de su amor, de su misericordia y de su justicia, hermano, que si nos ponemos a hablar de la justicia de Dios, nos podemos quedar sentados aquí hablando hasta que Jesús venga y de allí irnos en la nube al cielo y seguir hablando y llegar al cielo y en el mar de vidrio seguir hablando de la justicia de Dios, ir a las cenas del Cordero, seguir hablando de la justicia de Dios y pasar 10, 20, 30, 100, 1000, 1 millón, 2 millones de años y seguir hablando de la justicia de Dios porque eso es lo más perfecto que hay, hermanos. Eso es lo más perfecto que hay. Y en esa justicia debemos confiar de que Dios va a rendir nuestra causa. Si estamos sufriendo injusticia en el tiempo presente, Dios va a rendir nuestra causa. Procuremos vivir en la justicia de Cristo, mis amados hermanos. Así que bueno, creo que tengo algunas diapositivas más, hablando de la religión medio persa y algunas otras cosas, pero creo que es suficiente por hoy. Solo me quedaban 3 diapositivas. A ver qué hora es. Bueno, lo vamos a dejar aquí, hermanos. Vamos a tener una pequeña sección de preguntas y respuestas y de comentarios, obviamente, de lo que hemos estudiado en el día de hoy. Y luego vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Les parece? Así que nos hemos introducido un poquito, tocado la punta del iceberg de lo que es el imperio medo-persa. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Alguna acotación de lo que hemos estudiado?
Pueden hacerlo, hermanos. Les doy la palabra. Si tienen alguna pregunta también la pueden hacer y en lo que pueda responderles les respondo, ¿no? Pueden levantar sus manos. Voy a sacar el micrófono si alguien quiere hablar. ¿Se entendió bien lo que estuvimos viendo, mis queridos hermanos? ¿Hay algo que les llamó la atención? Pueden interactuar, ¿eh? A veces como que uno, no sé, a veces como que siento que hablo mucho, discúlpenme. Me gustaría escucharlos a ustedes también, ¿no? Estamos aquí para aprender todos. Tengo mucho que aprender, hermanos, todos los días. Bueno, el silencio a veces es un poco incómodo, ¿no? Em, bueno, de no ser así, bueno, hermana Mirza, la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios, que le ha parecido completo el tema. Em, la gloria sea para Dios, hermanos. Me gustaría leer con ustedes un pasajito que está en Primera de Corintios, ¿no? Hablando de lo último que estábamos hablando. Hermana, todo lo que les estoy enseñando no se comparte en todos lados. La gloria sea para Dios, hermana. Tristemente, nuestra amada iglesia no está haciendo el trabajo, tristemente, y Dios está recurriendo a estos medios para que se puedan conocer estas cosas. Dios necesita preparar un pueblo y sin duda alguna Dios quiere que usted sea parte de su pueblo final. A ver, a ver, hermana, lo de Trump y la comparación con el rey de Babilonia le llamó la atención. Ok, me parece bien. A mí también me llama la atención, porque nosotros, a ver, hermana Elsa, ¿usted quiere hablar? Vi que abrió su micrófono, ¿usted quiere hablar? No, parece que no. Em, bueno, pues voy a leer, para terminar voy a leer Corintios, ¿no? Pero resaltando lo de Trump, vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Estuvimos viendo, según este hermano, William Shea, de que 10 años donde Nabonido, el hijo de Nabucodonosor, estaba gobernando en Babilonia, empezó a notar, por así decirlo, una decadencia en el imperio babilónico, donde asumió también el cargo Belsasar, ¿ok? Y nosotros vemos durante esos 10 años qué carácter desarrolló Belsasar. Vamos a ir, para terminar, a 1 Corintios 13, pero primero vamos a ir a Daniel capítulo 5. Luego vamos a hacer un estudio de Daniel capítulo 5, ¿eh? Les voy a preparar un estudio de Daniel capítulo 5 para estudiar más a profundidad. Pero vamos a leer ahora unos pasajes muy interesantes de Daniel capítulo 5. Miren, miren lo que dice aquí. El profeta Daniel, cuando le da su mensaje de reprensión a Belsasar, le resalta un punto muy interesante. ¿Ok? Em, Aquí dice el versículo 17 en adelante. Miren lo que le dice Daniel a Belsasar. Este es un mensaje de sentencia de parte del cielo, que se va a volver a repetir. Bajo la proclamación del tercer ángel de Apocalipsis 13, perdón, de Apocalipsis 14, combinado con Apocalipsis 13, y dando a conocer el mensaje de Apocalipsis 18. Ese va a ser nuestro mensaje, pero un mensaje similar dio Daniel al rey de Babilonia. Miren lo que dice el versículo 17 en adelante, dice. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel comienza dándole a Belsasar el punto inicial de su monarquía. ¿Ok? Él era nieto de Nabucodonosor.
Y Daniel resalta el hecho de que Dios puso a Nabucodonosor como monarca del reino de Babilonia. Y Dios le hizo este énfasis a Belsasar, dándole a entender de que Dios también le había dado la misma oportunidad que le dio a Nabucodonosor a él. ¿Se entiende? Porque Dios quita reyes y pone reyes. Y noten lo que dice aquí. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Todo el que se enaltece es humillado. ¿Se entiende? Estados Unidos en este mundo debería cumplir el rol que cumplió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué rol cumplió los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Interesante. El Vaticano, el rey del norte, quiso tomar el control de la vieja Europa y financió gran parte del del ejército de Adolf Hitler. Y Adolf Hitler empezó a tomar el control de Francia, de España, se empezó a ir por el lado soviético, quería llegar hasta Rusia. Y en ese contexto, los americanos entraron en la guerra para detener la iniquidad, aunque también se mandaron varias, ¿no? Pero ese era el fin de la nación más poderosa del mundo, porque en ese tiempo los Estados Unidos era la nación más poderosa. Quizás las estadísticas te digan lo contrario, pero la bendición que tuvo esa nación desde ese momento, en ese momento, la tiene hoy también, se está yendo tristemente. Lo que quiero resaltar es que los Estados Unidos tenían la bendición de Dios, eso lo constituía en la nación más poderosa del mundo. Y gracias a a la intervención de los americanos, el ejército de los aliados salió victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Y Dios también intervino en el ejército de Hitler. Tomaron malas decisiones y todo eso quedó en la nada, pero el daño se hizo. Y aquí nos sigue diciendo, "Mm, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. La mente de Bill Clinton y de Donald Trump es una mente de una bestia. Ni un perro hace lo que hacen ellos, hermano. Y fue echado entre los hombres, hijos de los hombres, y a su mente se hizo semejante a de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Belsasar tuvo la oportunidad de entender lo que Nabucodonosor entendió. ¿Se entiende? Pero no lo quiso entender. ¿Cómo estaba Belsasar cuando recibió la sentencia? Borracho en pecado. Que no es lindo mencionar lo que estaba haciendo Belsasar en ese momento. No es lindo mencionar, hermano. Estaba haciendo algo más que orgías. Versículo 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar conocía el testimonio de su abuelo Nabucodonosor en su conversión al judaísmo, al adventismo de ese tiempo, a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en ese contexto, Belsasar estaba haciendo lo que hacía. Y déjenme decirle, ¿ustedes creen que Donald Trump no tiene un conocimiento de la Biblia? De pronto no mucho, pero de que sabe el origen de los Estados Unidos y de sus principios como nación protestante y como república, lo sabe bien, lo sabe. Y él quiere traer una ley dominical. Y es tan soberbio que ha declarado que quiere ser el próximo Constantino.
Esa es la soberbia de Donald Trump. Es la misma soberbia que manifestó Belsasar en los días de Daniel. Por eso yo no afirmo nada, pero es que la palabra de Dios me da esa impresión, ¿no? Como que Donald Trump va a ser el último, el último presidente de los Estados Unidos y y al cual el reino se le va a ser quitado por el antitipo de Ciro, que es Cristo en las nubes de los cielos. Es la piedra que derroca la imagen. Eso dice Apocalipsis capítulo 16, la sexta plaga. Lo podríamos leer rapidito, pero bueno. Y aquí nos dice, ¿no? Versículo 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Profanó los, los utensilios santos del santuario. A Donald Trump le vale el cristianismo, hermano. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Interesante. Todo lo que Estados Unidos tiene, hermanos, es gracias a lo que los fundadores de esta nación sostuvieron como principios para, para que su nación fuese lo que es hoy. Donald Trump está desechando todo eso y los Estados Unidos va a traer su destrucción repentina cuando termine de desechar por completo esos principios. Comenzó siendo un cordero y ahora habla como dragón. Lo que está haciendo con Irán los Estados Unidos, hermanos. Algo totalmente absurdo, algo totalmente innecesario. Y me llama la atención de que quieren enviar al hijo de Donald Trump a la guerra. Si esa guerra no tiene sentido, hermanos. Donald Trump está loco, está endemoniado. Ese hombre no discierne el daño que está haciendo en este mundo. En el contexto que también es manejado por los jesuitas, ojo. Eso dice Daniel 11:40 en adelante. Y bueno, podríamos seguir profundizando, ¿no? Pero eso le podría comentar, hermana Mirza. Es interesante, ¿no? Es muy interesante ver los eventos actuales y compararlos con la profecía bíblica, porque Daniel capítulo 5 es profecía clásica, es profecía. Y la historia siempre tiende a repetirse, siempre se repite, siempre, siempre. Por eso Dios nos llama a estudiar la historia, a ser adventistas historicistas y poder discernir cómo Dios trabaja, poder discernir eso. Hermana Marcela, voy a leer su comentario. Dice, lastimosamente en la iglesia no se hablan estos temas y muchos no escuchan, por más que se hable de estos temas, se incomodan de una u otra forma. También los adventistas estamos cegados, incluso en nuestra familia nos ven raros y nos dicen fanáticos y no estamos viendo los tiempos solemnes que vivimos. Hermana Marcela, a mí no me cabe la menor duda de que a usted Dios le ha hecho razonar de esa manera. Eh, lo que estábamos hablando recién es de que tristemente nosotros, como pueblo, como Israel espiritual, estamos bajo un cautiverio babilónico espiritual. Hay mucha apostasía. Es increíble. Es increíble, hermanos, la apostasía que hay en la iglesia adventista. Si la hermana Juárez y los pineros se resucitaran hoy y vieran esto, les da un ataque al corazón. O sea, es una ilustración, ¿no? Pero es que cuando uno estudia, hermanos, el adventismo histórico y ve la situación actual en el pueblo adventista, hermanos, uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué? Y para colmo uno denuncia algo
te apedrean por todas partes. Nosotros debemos llorar por los pecados de nuestra iglesia, así como lo hizo Cristo por Jerusalén. Eso usted lo va a ver más detalladamente en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Y déjeme decirle, mi querida hermana Marcela, la historia que se describe en Conflicto de los Siglos, el capítulo 1, se va a volver a repetir dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y los cristianos de ese tiempo salieron de Jerusalén, salieron de Jerusalén. Y todo adventista que quiera sobrevivir a la apostasía que corre por todas partes, va a tener que salir a las líneas irregulares, sostén propio. Tiene que conocer bien nuestro mensaje y tiene que hacerse de sostén propio y proclamar el mensaje de verdad presente a través del sostén propio. Es mi ministerio, hermanos, el ministerio que yo quiero hacer con la ayuda del Señor, es un ministerio de sostén propio. Porque yo tengo la convicción de que Dios me llamó a la obra de sostén propio. Yo estudié en Fundación Las Delicias, llegué a Fundación Las Delicias de manera providencial, para la gloria de Dios. Conozco la obra de sostén propio y tengo la convicción que Dios me ha llamado a trabajar de manera independiente. No porque tenga algo personal contra un pastor o contra un hermano adventista, no. Yo no tengo nada contra nadie. Yo no odio a nadie. Si yo tengo odio en mi corazón, hermano, estoy mal. ¿Se entiende? Así que bueno, hermana Marcela, persevere en estas cosas. Jesús viene muy pronto. Muy pronto viene el Señor. Muy pronto. Y bueno, hermana Mirza, Dios le bendiga a usted también. Voy a terminar con Primera de Corintios, ahora sí, el capítulo 13, para resaltar el centro del Evangelio. Esto es algo que debe quedar palpado en nuestras mentes, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 13. Miren lo que dice. Versículo 8 dice que el amor nunca deja de ser. El amor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Si yo predico profecía, hermanos, y no tengo el amor de Cristo, allá con Donald Trump y con Bill Clinton, en el contexto de que si no se arrepienten, cosa de que yo ya no dudo que se arrepientan, junto con ellos me voy derechito para el lago de fuego. Si no tengo el amor de Cristo, por más que conozca la profecía de manera teórica, si yo no tengo el amor de Cristo, Daniel tenía el amor de Cristo. Y cuando él recibió la revelación, lo primero que pidió a Nabucodonosor fue de que tuviese misericordia de esos engañadores que se llenaban los bolsillos con el dinero de la gente, los cuales después lo perseguían a él y dictaron una ley para que lo echen a un foso de leones. Si no tengo ese amor, no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada, hermanos. Las profecías, la ciencia se van a acabar, pero el amor de Dios va a ser el centro de nuestro estudio por la eternidad. Y gloria a Dios por eso. Vamos a tener una palabra de oración, mis amados, para poder concluir con nuestra reunión. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por este hermoso sábado que me permites compartir con mis hermanos a través de este medio, Señor. Te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor.
Y te quiero pedir, Padre bendito, por cada uno de los presentes, que tú los cuides, que los protejas en esta nueva semana a la cual nos vamos a adentrar, para que puedan, Señor, dar testimonio de tu verdad y que puedan ser eh, protegidos de las artimañas del enemigo, Señor. Te doy las gracias, Padre bendito, por este estudio que hemos podido tener aún con libertad. Y te quiero pedir, por favor, Padre, que nos des tu Santo Espíritu para poder ser convencidos de pecado y de justicia y de juicio, Señor. Te pido también, Señor, por tu iglesia en la ancha faz de la tierra, que la sigas sosteniendo en este conflicto que es cada vez más fuerte y que te quedes con nosotros hasta el fin del mundo, Padre bendito. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Así me caigo. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un placer y un privilegio. Y antes de retirarme, quisiera comentarles de que los días jueves estoy teniendo también otro grupo de estudios donde hablamos sobre justificación por la fe. Si alguno está interesado de participar de esos estudios, me puede escribir al WhatsApp y le agrego al grupito allí para que también puedan unirse con nosotros a esos estudios. En esta semana vamos a comenzar con lecciones de fe en los días de Noé. Muy interesante va a estar, así que bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por dedicarme de su tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Sin duda alguna, ustedes son una inspiración para mí, para que yo siga estudiando y siga buscando al Señor y les agradezco por eso, ¿no? Así que bueno, mis amados, que Dios les bendiga y nos veremos en otra ocasión. Muchas bendiciones.